El corcel y el pavo real. La vida en una granja es muy interesante. Ahí ves todo tipo de animales y el comportamiento de cada uno. En esta granja había muchas especies, de entre ellos solo un corcel, que era el animal más exótico y favorito del lugar. Sin embargo, el corcel se sentía como un animal más, aun sabiendo las maravillosas dotes que poseía. Intentaba no presumir de ellas, aunque tampoco iba por la vida fingiendo modestia. Andaba con los que eran de su manada y también con los que no, sin ningún problema. A los caballos, incluso a los burros, les enseñaba a cabalgar con más garbo. A los demás que les pedían les enseñara alguna de las habilidades que bien o las tenía por estirpe o las había procurado a lo largo de su recorrido, intentaba con gran amabilidad compartir lo que sabía. Los entrenaba para ganar agilidad e incluso formas más agraciadas de andar. Con las gallinas era difícil, además de por su forma, por su fondo. Olvidaban todo fácilmente. De cualquier manera, el corcel repetía una y otra vez la lección, intentando no desesperarse. Pero ellas andaban con su contoneo lento, divertidas, fingiendo galopar como el corcel. Reían y cacareaban. El corcel suspiraba, era una criatura pensante. Esto le hacía cuestionar su propósito. ¿Para qué ser tan ágil y veloz viviendo en una granja? ¿Quién era él para juzgar a las gallinas? Que ellas pusieran huevos y anduvieran tonteando por ahí era más propio de una granja que las dotes que él poseía. Así que trataba de ser de utilidad. Cuando más joven había ganado muchos campeonatos. Ahora iba más lento y aún más cuando intentaba enseñar a los pequeños animales de la granja para que se sintieran confiados y lograran mejorar sus destrezas. Pero cuando hacía sus paseos solo, desafiaba el viento y galopaba a toda velocidad por el simple gozo de ser. El corcel, al llegar a lo alto de la montaña, miraba el horizonte, reflexionaba y sentía una aflicción en el corazón, al sentir que no tenía una misión importante. Agradecía sus facultades y trabajaba en sus defectos, pero le exprimía el pecho no ver claro para qué existía y más aún por qué llegaban a su cabeza tantas cuestiones como esta. Esta facultad de pensar sobre la vida y su sentido, qué peso más grande. Ni siquiera tenía con quién platicarlo. Lo intentó con algunos caballos, pero movían la melena fingiendo pensarlo y decían algún comentario por seguirle el tema, pero sin realmente saber de lo que hablaba. Un buen día, cuando estaba pastando, se acercó un pavo real. El corcel lo miró de reojo y, por supuesto, el pavo real abrió su plumaje intentando presumir. El corcel, que en su vida ya había visto cantidad de animales exóticos, no se impresionó demasiado, pero le sonrió y aceptó en la granja. El pavo real primero le habló de su plumaje espectacular. El corcel asintió y le dijo: «Puedo verlo, es fantástico». Pero el pavo real se dio cuenta que para aquel también bello animal no causaba el efecto que buscaba. El pavo real entonces empezó a hacer su pompa entre los animales de la granja, alardeando con su majestuoso plumaje, que al verlo, estos sí, hacían exclamaciones de admiración. ¡Qué magnífico plumaje! El pavo real se sentía complacido. El corcel asentía sonriendo. Sí que lo es. El pavo real, que sabía que el corcel era líder y admirado por las otras criaturas, se dedicó un tiempo a observarlo, pues ¿cómo era posible que fuera más admirado si no se extendía ni tenía esos vellos o celos en 3 finos colores? Lo que vio fue la agilidad, fuerza y velocidad del equino, que para él no significaba gran cosa. Nunca había trabajado demasiado, así que no eran herramientas que le interesaran. Vio que el caballo se esforzaba por enseñar y entrenar a los otros animalitos de la granja. Pensó: qué desperdicio de esfuerzo con criaturas insignificantes. Pero logra que lo admiren, y sonrió sintiéndose iluminado. Es por eso que lo hace, y así es como lo admiran más que a mí. Varias tardes, el pavo real se acercó a platicar con el corcel, con fingida humildad. Le hacía preguntas, investigaba sobre los demás animales, incluso impostaba alabándolo con lo que había observado sobre la labor que hacía y se ofreció a ayudarlo en lo que pudiera, no sin
que entre las pláticas se le escapara decirle que como era un pavo real, su misión era ser el más admirado, claro. El corcel entendió que todo cuanto hacía el pavo real tenía este interés. Se lo había dicho, él solo quería ser admirado. Sabía que su adulación y palabras de aliento eran simple y llanamente para lograr su objetivo. Sin embargo, pensó, si a los otros animales les viene bien el aprendizaje, ya será de ellos quienes tengan que elegir. El corcel apreciaba y respetaba la libertad, ese gran puñado de ser, cada vez que corría y se expandía a toda velocidad. Le permitió dirigir algunos grupos con él. En principio, nuevamente, fue humilde, siendo amable en sus enseñanzas de mostrarse de mejor manera y tener grandes formas. Como era la novedad, algunos animales que antes aprendían con el corcel se fueron a las enseñanzas del pavo real, que hábilmente llegaba con regalos de campo hacia su pompa y lograba un gran cacaraqueo y más adeptos a su cometido. El corcel veía esto, no sabía si con gracia o con tristeza. Entendía, él también cuando más joven buscó formas de impresionar, hasta darse cuenta que el valor del espíritu de cada uno es realmente lo único que puedes dar. Y sí, cada quien es lo que es, y el pavo real, en sus supuestas enseñanzas, utilizaba al burro para sus mandados, a las gallinas para hacer alaraca, a los cerditos para abrirle el camino. En fin, era un pavo real, y el pobre animalito, que en realidad era una simple gallina y solo tenía plumas para impresionar, lo utilizaba y se servía de todo el que se dejaba. Bien o mal, sabía manejar sus capacidades. Algunos, que realmente apreciaban el aprendizaje, como los caballos, algunos gatos, ciertas vacas, se quedaron con el corcel, aumentando sus habilidades, y los otros, aquellos que seguían al pavo real, no se daban cuenta que eran utilizados para servir al exótico animal. El corcel lo entendía. Incluso un caballo se acercó y le preguntó por qué lo permitía, y la respuesta fue, por respetar la elección del otro. Eso es respetar la propia libertad. Cierto día se acercó un lobo. Había llegado a sus oídos tanto bullicio que hacían las gallinas ante la diaria pompa del pavo real. El corcel andaba en sus paseos y enseñanzas por el campo, cuando el lobo mostró sus colmillos y su baba colgante de antojo frente al grupo de gallinas que comandaba el pavo real. Como buena gallina, el pavo cerró por completo sus plumas, reduciéndose a una criatura galliforme gris y sin gracia. Incluso empujó a la gallina blanca más regordeta para salvar su pellejo. El ruido fue diferente. Las gallinas, puerquitos y burros que estaban en el grupo gritaban asustados, esperando el momento que aquel lobo devorara a la blanca y regordeta gallina, y posiblemente después a ellos. El corcel escuchó aquello y salió a todo galope, seguido por sus aliados. Tan solo unos instantes antes, llegó de un gran salto, interponiéndose entre el lobo y la gallina. Se paró en dos patas, relinchando y mostrando su bravura y valentía. Los demás caballos que fueron llegando lo apoyaron en la batalla, y no sin alguna mordida, lograron que el lobo se alejara, salvando así a todos los animales de la granja. El corcel volvió a ser apreciado por todos, que agradecidos contaban sobre aquella épica y valiente batalla. Tuvo que dar tiempo a que sanaran sus heridas, pero se sentía complacido y reafirmado de por qué él era el líder de la granja. Ahora entendía que su fuerza y agilidad tenían sentido. El pavo real, por su parte, se fue a esconder en el rincón más oscuro. No quería salir. Su actuación en el momento de la verdad había sido vergonzosa. Aunque los demás animales, los primeros días, sí comentaban y chismeaban de aquel salto hacia atrás de la gallina gris, lanzando a la gallina blanca regordeta, que ahora se sentía muy importante, hablando del momento en que se vio como bocadillo de lobo. A los cuantos días fueron olvidando, incluso que el pavo real existía, porque las gallinas son así, tienen memoria corta. El corcel finalmente sanó, y el pavo real también, con esta memoria corta de gallina. El corcel salió a ejercitar sus patas, y el pavo real esa mañana decidió que ya no recordaba bien qué lo hacía esconderse, y salió tan campante para bañarse. El corcel lo miró, sin que aquél se diera cuenta. La granja ya había seguido su ciclo habitual, y las gallinas andaban buscando granos para el desayuno, cuando el pavo real, para secarse, extendió su plumaje
Y justo la gallina blanca y gorda fue la primera que empezó a cacaraquear emocionada, como si fuera la primera vez que había presenciado tal evento. ¡Qué magnífico plumaje! Las demás gallinas siguieron el cacaraqueo. El pavo real se percató de la admiración que causaba. De nuevo, y sintiéndose otra vez halagado, empezó su presuntuoso caminar frente a ellas, causando más expresiones de sorpresa y adulación. La gallina blanca se acercó al corcel y dijo: ¡qué magnífico plumaje! ¿Ya viste? El corcel tuvo el primer impulso de hacerle recordar, pero se dio cuenta que decirlo no tendría sentido. Así que asintió complaciente. Sí que lo es. El corcel salió a galope y a la distancia se dijo: este mundo es un gallinero. Suspiró y se fue a trotar su libertad.